Nunca pensé que vería venir el fin de mi vida, y mucho menos las extrañas señales que lo precedieron. Todo empezó una fría mañana de enero en Oklahoma. Estaba tomando mi café solo, escuchando a medias las noticias de la mañana, cuando la voz del presentador se transformó en una mezcla de incredulidad y preocupación. Las imágenes mostraban un remolino de brillante azul eléctrico que se cernía sobre el cielo nocturno de Alaska. No era la aurora boreal. Los propios expertos lo confirmaron. La figura se retorcía y pulsaba como algo vivo, y luego se desvaneció en la oscuridad. 2 días después, otro informe. Esta vez desde Texas. Un enorme socavón se había abierto durante la noche en el pasto de un granjero. Ni terremotos, ni lluvias torrenciales, ni una causa lógica, solo un agujero redondo perfecto que parecía zumbar débilmente, como si la tierra misma gemiera. A finales de esa semana, la extraña noticia llegó a mi patio trasero. Salí una mañana y vi a un puñado de vecinos reunidos en medio de la calle, con los teléfonos en alto. El cielo brillaba con el sol invernal, pero pequeños destellos plateados caían desde arriba. Al principio, pensé que era granizo. Entonces, uno cayó cerca de mi bota. Era un pequeño pez que aleteaba. Docenas de ellos caían del cielo despejado. La gente reía nerviosamente, algunos maldecían, otros especulaban sobre un tornado o una tormenta inesperada. Pero en lo más profundo de mí, una extraña inquietud comenzó a crecer. Había pasado toda mi vida ignorando cualquier cosa religiosa. Había estado en la iglesia quizás 3 veces, 2 bodas y un funeral. Mi mente siempre buscaba la ciencia, la lógica, las pruebas. Pero esto no parecía casual. Sentía como si algo intentara llamar mi atención. Esa noche, tuve el primer sueño. Estaba en medio de un descampado, con el aire denso y quieto. Ante mí estaba Donald Trump, no detrás de un podio, ni entre la multitud, sino solo, con una bandera estadounidense doblada en las manos. Tras él, el horizonte brillaba rojo, y a lo lejos, la bandera empezó a arder desde los bordes hacia adentro. Me miró y abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Desperté con el corazón latiendo con fuerza. La segunda noche, el mismo sueño. La tercera noche, otra vez. Solo que esta vez, la bandera ardía más rápido y el viento me trajo el olor a humo directo al pecho. Desperté jadeando, con las manos temblorosas. Me dije a mí mismo que era solo estrés, que la extraña noticia se colaba en mi subconsciente, pero la inquietud no me abandonaba. Pasé el día distraído, repasando cada detalle del sueño. Esa noche, sentado en mi sillón reclinable, con el control remoto del televisor en la mano, un dolor agudo me explotó en el pecho. Mi visión se nubló. Oí a mi esposa gritar mi nombre mientras me deslizaba al suelo. El sonido del televisor se desvaneció. Un viento rugiente me inundó los oídos. Vi mi propio cuerpo debajo. Mi esposa se arrodilló a mi lado, con las manos apretándome el pecho, pálida de pánico. Las paredes de la habitación parecieron estirarse hacia arriba, y antes de que pudiera siquiera llamarla, me elevaba, arrastrado hacia una vasta oscuridad. En algún lugar lejano, una luz comenzó a crecer, cálida, dorada y viva. El rugido en mis oídos se convirtió en una voz profunda y resonante que me llamaba. Ya no estaba en casa. Estaba dejando el mundo que conocía. Si estás viendo esto, no te limites a seguir adelante. Reflexiona sobre tu vida, tu alma y tu relación con Dios. Comparto esto porque el tiempo es más corto de lo que creemos. Comenta abajo si alguna vez has experimentado algo inexplicable. Y suscríbete para no perderte el resto de este testimonio. En el momento en que me elevé por encima de mi propio cuerpo, cada parte de mí supo que no era un sueño. Pude ver detalles que nunca antes había notado. El leve rasguño en la mesa de centro. La forma en que la luz de la cocina se reflejaba en el cabello de mi esposa. Pero ya no estaba en el mundo como lo conocía. Abajo,
La voz de mi esposa se quebraba en jadeos cortos y desesperados mientras me llamaba. Sus manos me apretaban el pecho con fuerza, con el rostro empapado en lágrimas. Sentía su amor como una corriente tangible que fluía hacia arriba, buscándome. Pero por mucho que ansiara responder, me sentía atraído. El techo de nuestra sala se desvaneció en la niebla, y me elevé a una vasta oscuridad. No estaba vacío. Estaba lleno de movimiento, un lento remolino de sombras y una tenue luz que se extendía más allá de mi comprensión. Mis oídos se llenaron del sonido del viento impetuoso. Sin embargo, no había aire en mi piel. A lo lejos, apareció una luz. Pequeña al principio, pero creciendo rápidamente. Era una luz distinta a cualquier otra que hubiera visto. No era tan dura como el sol ni tan fría como una bombilla, sino cálida y viva, irradiando un amor tan puro que hacía que la oscuridad a mi espalda pareciera más densa. Al acercarme, percibí una presencia. No necesitaba verlo para saber quién era. Cada parte de mí lo reconoció como un recién nacido conoce la voz de su madre antes de siquiera ver su rostro. Entonces apareció ante mí. Jesús. Vestía una túnica tan blanca que parecía brillar desde dentro. La luz emanaba de él, pero no me cegó. Sus ojos, indescriptibles, eran como océanos de fuego y agua, profundos de amor, pero ardiendo con una santidad que me hacía querer inclinarme. En el instante en que lo miré a la cara, cada recuerdo de mi vida se desplegó ante mí con perfecta claridad. No solo las cosas que había hecho, sino también los motivos, los pensamientos que había ocultado, el egoísmo que justificaba. No había ira en su mirada, pero sí verdad. La clase de verdad que despoja de toda pretensión y te deja al descubierto. Abrí la boca para hablar, pero no me salieron las palabras. No tenía con qué defenderme. Mi vida había sido una búsqueda de comodidad, éxito y supervivencia. Pasé décadas convenciéndome de que mientras fuera una buena persona, Dios me comprendería. Jesús pronunció mi nombre no con condenación, sino con un amor tan profundo que me dolía el pecho. Daniel, te muestro esto porque el tiempo es más corto de lo que crees. Las palabras no solo se oyeron. Se sintieron. Cada una con peso y vida. Mi mente comprendió al instante que no hablaba solo de mi vida, sino de los días venideros para el mundo, para mi nación. Sentí que el aire cambiaba y, de repente, nos pusimos en movimiento. No era como caminar o volar. Era más bien como si el pensamiento mismo se convirtiera en movimiento. En un instante estábamos en la oscuridad, al siguiente nos elevábamos sobre la Tierra, la curva del planeta brillando contra la negrura del espacio. Jesús extendió su mano hacia el horizonte norte. Les mostraré señales, dijo, y su significado, para que cuando hablen, sepan que les he advertido. La Tierra parecía latir bajo nosotros, como si estuviera viva y temblando. A lo lejos, una brillante espiral de luz azul comenzó a formarse. Era exactamente lo que había visto en las noticias, pero ahora podía sentir su poder. La luz se extendía como olas que rozaban tierra y mar, y sentí que seres invisibles la observaban atentamente, algunos con asombro, otros con hostilidad. La espiral se ensanchó, abriéndose como una puerta. Las sombras se movían en los bordes, presionando hacia adentro, pero algo invisible la retenía. La presión en el aire era casi tangible. Jesús me miró. Este es uno de los primeros. Muchos verán, pero pocos entenderán. Son dolores de parto, Daniel. Diles lo que ves. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza, entre miedo y asombro. Por primera vez, me di cuenta de que este viaje no era solo para mí. Era un mensaje que debía llevar de vuelta. La espiral en el cielo se hizo más grande ante mis ojos, como si todo el firmamento girara. Giraba lentamente, casi con gracia, pero cada giro parecía despertar algo profundo en mi alma. Una extraña mezcla de asombro y pavor. La luz azul brillaba con una cualidad casi líquida,
latiendo hacia afuera en ondas que parecían tocar los confines de la Tierra. Desde esta posición estratégica, pude ver que la espiral no era aleatoria. Su centro era un punto de luz estrecho y cegador, una puerta. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que no era obra humana. Me volví hacia Jesús con voz temblorosa. ¿Qué es? Sus ojos sostuvieron los míos. Una señal celestial, una advertencia antes de que comience el temblor. Los hombres lo explicarán con su ciencia, y algunos incluso creerán en sus propias explicaciones. Pero quienes escuchen mi voz sabrán que esto es una trompeta en el cielo. Mientras hablaba, la espiral se movió. Imágenes comenzaron a formarse dentro de sus brazos brillantes, tenues al principio, luego más claras. Vi ciudades que reconocí. Washington D.C., Nueva York, Los Ángeles, cada una con nubes oscuras arremolinándose sobre ellas. Destelló un relámpago, pero no era natural. Era carmesí, impactando la tierra con una precisión sobrenatural. Entonces vi gente. Multitudes reunidas en las calles, gritando, con carteles, chocando entre sí. La tensión en el aire era densa, como los momentos previos a una tormenta. Podía sentir el odio, la confusión, el miedo oprimiendo al mundo. Volví a Jesús. ¿Por qué me muestras esto? Porque, dijo en voz baja, muchos serán engañados. Pensarán que el temblor es político, económico o simplemente natural. Pero te digo, Daniel, el temblor es espiritual. La batalla que ves no es de carne y hueso. Las imágenes dentro de la espiral cambiaron de nuevo. Vi a un hombre de pie en un escenario, Donald Trump. Su rostro era más viejo que en el sueño anterior, marcado por el cansancio, pero sus ojos ardían de determinación. Detrás de él estaba la bandera estadounidense, pero estaba rasgada y deshilachada, con los bordes quemados. Una multitud vitoreaba, pero podía ver sombras moviéndose entre ellos. Figuras altas y delgadas con el rostro oculto. Susurraban al oído de la gente, y dondequiera que su aliento tocaba, la ira se encendía como fuego. Jesús levantó la mano hacia la espiral, y la escena se congeló. El enemigo busca destrozar esta nación. Lo he contenido por un tiempo, pero la restricción no durará para siempre. Oren por sus líderes, no solo por aquellos con quienes están de acuerdo, sino por todos los que tienen autoridad. Porque los días venideros pondrán a prueba cada corazón. Sus palabras me impactaron. Nunca antes había orado por líderes, no en serio. La política siempre había sido un ruido lejano para mí, algo de lo que podía quejarme, pero que nunca cambiaría. Pero aquí, sobre la tierra, podía sentir su peso. No se trataba de partidos ni campañas. Se trataba del alma de una nación. La espiral comenzó a cerrarse, su brillante luz se plegó hacia adentro hasta desvanecerse en un solo punto. En su lugar, la oscuridad se extendió por el cielo como tinta en el agua. La tierra se oscureció. Las ciudades perdieron sus luces. Y entonces, débilmente, comencé a oírlo. Una trompeta grave y triste que sonaba desde algún lugar más allá de las estrellas. Era un llamado, no solo para mí, sino para cualquiera que aún pudiera oír la voz de Dios. Hablaba de urgencia, de preparación, de la brevedad del tiempo. Jesús me miró con profunda intensidad. Hay más que debes ver. No temas lo que te mostraré a continuación. Sentí mi cuerpo tensarse, como preparándose para el impacto. Algo en su tono me indicó que la siguiente visión no sería del cielo, sino de un lugar mucho más oscuro. La luz a su alrededor empezó a cambiar, y sentí una atracción hacia abajo, lejos de las estrellas, lejos de la belleza, hacia un lugar que nunca quise creer real. Caímos del silencio del cielo como una gota de lluvia lenta y constante. La luz que rodeaba a Jesús no disminuyó, pero el mundo bajo nosotros se volvió desolado y pesado. Sentí la fuerza del polvo y la gravedad. El peso de la humanidad.
Nos detuvimos sobre un tramo de tierra tejana, plano y como una primera vista, el tipo de lugar que pasarías sin pensarlo dos veces. Una carretera de 2 carriles atravesaba matorrales y pastos. Los tanques de almacenamiento se erguían como centinelas grises bajo la luz invernal. Nada se movía excepto el viento. Entonces, el viento cesó. La quietud tenía un sonido propio, una presión silenciosa que se posaba sobre el suelo. Podía sentirla en el pecho. Era el mismo zumbido sordo que había oído en los informes, solo que ahora parecía surgir del suelo mismo. El camino vibró. La puerta de un granero tembló sobre sus goznes. Los pájaros alzaron el vuelo y volaron en círculo, luego salieron disparados como perseguidos. La tierra suspiró. El asfalto se arrugó en la costura. Una grieta se trazó en una línea negra y nítida, al principio no más ancha que un lápiz. Observé cómo la línea avanzaba en una curva rápida, como tinta derramada sobre papel. Las tablas se quebraron. El suelo se desplomó. Un círculo se formó perfecto, como dibujado con un compás. El centro se desplomó. El polvo se alzó en un círculo. El camino se deslizó por la abertura sin protestar, como si siempre hubiera estado destinado a desaparecer. Miré a Jesús con un nudo en la garganta. Él no apartó la mirada. Su rostro era solemne, no enojado. Había dolor en sus ojos y también determinación. ¿Por qué aquí?, pregunté. ¿Por qué ahora?, respondió con paciencia. El orgullo rompe la viga que sostiene la casa. Cuando un pueblo se apoya en lo hueco, el suelo cede. El temblor expone los cimientos. Es la misericordia cuando llega antes de la caída incurable. El socavón se ensanchó con una calma firme, más aterradora que cualquier violencia. No hubo explosión ni incendio, solo rendición. Vi capas de tierra como páginas de un libro. Algunas eran blandas y porosas. Otras eran duras y fracturadas. Aparecieron cavidades donde el agua se había movido sin ser vista durante años. Pensé en mi propia vida, en las estaciones en las que a otros les había parecido sólida, mientras corrientes ocultas me devoraban el alma. Jesús me tocó el hombro. No fuiste hecho para soportar tu propio peso, dijo. Ninguna nación lo es tampoco. Cuando se confía en la fuerza, la riqueza o la imagen, la base no se sostiene. Advierto antes de juzgar. Llamo antes de cerrar una puerta. La gente se reunió en la orilla, atraída por el polvo y el rumor del peligro. Un hombre con chaleco reflectante les levantó la mano para que se alejaran. Una mujer se tapó la boca. Alguien apuntó con un teléfono. Me sentí avergonzada por su curiosidad. Y entonces me di cuenta de que yo había pasado lo mismo. Siempre observando, rara vez oyendo. El zumbido se intensificó. Sentí movimiento bajo la tierra que se hundía. No con los ojos, sino con la misma sensación que se siente la llegada de una tormenta. Las formas se abalanzaban y luego retrocedían como manos contra un cristal grueso. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que existen límites impuestos por quien creó el suelo. La oscuridad puede oponerse a ellos, pero no puede cruzar sin permiso. Incluso el colapso fue controlado. ¿Es esto un castigo?, pregunté, ¿o una advertencia? Ambos pueden ser misericordia, dijo. La herida que se revela puede sanar. La herida que se oculta se convierte en una tumba. Diles que examinen sobre qué construyen. Diles que midan sus cimientos por la verdad, no por la opinión. El suelo bajo una mentira siempre se quiebra. Movió la mano, y estábamos sobre la escena, a la altura suficiente para ver el pueblo y los campos que lo unían al horizonte. Vi iglesias, escuelas, una clínica, una tienda que vendía herramientas y semillas. Vidas extendidas como hilos en un telar. Cada hilo tiraba del estrés, el dinero, la enfermedad, el miedo.
En medio de esos hilos se alzaba el círculo vacío, una dura lección grabada en la tierra. Me vinieron a la mente las escrituras, aunque no las había estudiado. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Siempre había pensado en las tormentas como viento y agua. Ahora entendía que una tormenta también puede ser una quietud repentina que revela los huecos que hay debajo. Años antes, escuché mi propia voz diciendo, estoy bien. Estoy bien. Mientras algo dentro de mí se reducía a papel. Jesús miró hacia el pueblo. ¿Ves al que reza?, preguntó. Al principio no lo vi. Entonces vi a un anciano arrodillado en una cocina oscura. Tenía las manos ásperas. Su Biblia estaba abierta. No pedía dinero ni seguridad. Pedía misericordia. Estaba pidiendo por los corazones de sus vecinos. Estaba pidiendo que la iglesia estuviera limpia antes de intentar fortalecerse. Sentí calor en los ojos. No había orado por mi propio pueblo. No había orado por ninguna autoridad. No había orado en absoluto. ¿Qué les digo?, pregunté. La gente dirá que esto es geología y nada más. Diles que gobierno lo natural y lo invisible. Dijo, diles que a menudo uso lo ordinario para hablar de lo eterno. Diles que no teman las sacudidas y están dispuestos a asentarse sobre un fundamento más firme. El miedo que deberían odiar es el que los mantiene cómodos y dormidos. Bajamos de nuevo, lo suficientemente cerca como para ver el borde del socavón. Un pequeño letrero yacía en el polvo. Alguna vez había marcado el límite entre dos propiedades. Ahora yacía de lado, con las letras medio tapadas. La propiedad significaba poco allí. El terreno había hecho su propia reclamación. Pensé en las divisiones de mi país. Líneas trazadas, nombres en alto, voces fuertes. Pensé en lo rápido que intercambiamos personas por ideas y en lo rápido que las ideas se convierten en ídolos. El todo no respetó nuestros criterios. Se tragó sin prejuicios. Jesús habló con suavidad. Hay una línea que importa, dijo. Es la línea entre la verdad y el engaño, entre el arrepentimiento y el orgullo, entre mi voz y los sonidos que halagan el oído. Cada persona y cada nación debe elegir dónde pararse. El zumbido se desvaneció. El polvo se asentó. Los trabajadores comenzaron a medir y planificar. Se levantaría una cerca. Se presentarían informes. El ciclo de noticias seguiría adelante. Pero el círculo en la tierra permaneció. Un sermón tranquilo que no necesitaba púlpito. Despegamos del avión de Texas, y la luz alrededor de Jesús calentó el frío. No me había dado cuenta hasta ese momento. Me sentí a la vez más pequeño, y de alguna manera, más firme. El suelo puede fallar, pero su mano no. Hay más, dijo. Has visto el cielo y la tierra. Ahora verás la señal que cae como la lluvia, y verás lo que hace la gente cuando la misericordia cae a sus pies. Nos elevamos sobre Texas, dejando atrás la herida silenciosa en la tierra. El aire cambió a medida que viajábamos. El calor seco dio paso a una atmósfera más densa, densa y con una extraña anticipación. Jesús se movía a mi lado en silencio. Su presencia era el único ancla en la luz cambiante. Descendimos sobre un pequeño pueblo de Oklahoma, de esos que descansan tranquilamente entre extensiones de tierras de cultivo y carreteras de 2 carriles. Las casas eran modestas, las calles familiares en su sencillez. Los niños jugaban cerca de una zanja de drenaje, sus risas agudas contrastaban con la quietud. El cielo sobre ellos estaba gris, pero no como una tormenta común. Tenía una densidad, como si las nubes no solo estuvieran llenas de agua, sino de propósito. Cayó la primera gota. No era agua. Golpeó el pavimento con un suave y húmedo golpe, y allí se quedó viva. Un pez, no más grande que mi mano, se retorcía en el asfalto. Luego cayó otro, y otro más.
Pronto la calle se llenó de pequeños cuerpos plateados que aleteaban y jadeaban. Al principio, los niños gritaron de alegría, corriendo a recogerlos. Pero la alegría dio paso a la confusión a medida que la lluvia arreciaba. Los peces caían sobre los tejados, los patios y los coches aparcados. Golpeaban contra los buzones, rebotaban en las canaletas, se deslizaban por los parabrisas. El aire se llenó del sonido de miles de pequeños impactos, y con él llegó el olor a agua de río, penetrante e innegable. Me volví hacia Jesús, buscando una explicación. ¿Una tromba de agua? ¿Algún fenómeno meteorológico extraño? No respondió directamente a mi pregunta. En cambio, preguntó, ¿recuerdas las plagas de Egipto? Asentí. No fueron enviadas solo para destrucción, dijo. Eran mensajes, advertencias para ablandar los corazones antes del golpe final. Esto no es ira. Es una interrupción. Descendimos. Un pastor estaba afuera de una pequeña iglesia blanca, mirando hacia arriba, con la Biblia entreabierta en las manos. Sus labios se movían en oración. Al otro lado de la calle, un hombre con camisa de trabajo grababa el suceso con su teléfono, maldiciendo con incredulidad. Los niños se quedaron paralizados, sin saber si seguir recogiendo los peces o retirarse. Podía sentir cómo la división se ampliaba, no solo en esta calle, sino en los corazones. Algunos vieron cosas extrañas y lo descartaron como coincidencia. Otros vieron asombro y solo sintieron miedo. Pero unos pocos, solo unos pocos, miraban hacia arriba, como si intentaran ver a través de las nubes a quien los comanda. Un recuerdo surgió en mí sin ser invitado. Años atrás, cuando mi propia vida se vio interrumpida, no por la caída de un pez, sino por una pérdida repentina que me obligó a detenerme. En aquel entonces, lo había llamado mala suerte, cruel destino. No lo había reconocido como una llamada a la atención, a escuchar. La voz de Jesús era suave, pero tenía una carga ineludible. Mis señales suelen ser lo suficientemente silenciosas como para ignorarlas, pero lo suficientemente extrañas como para conmover el alma. Ofrezco libertad de elección porque el amor no se impone. Una mujer salió de su porche con las manos alzadas al cielo. Reía y lloraba a la vez, con la voz quebrada mientras daba gracias a Dios en voz alta. Recogió peces en un cubo, no por novedad, sino para alimentarse. Sentí en ella una vida dura, pero arraigada en la gratitud. Entonces Jesús volvió a hablar, no solo a mí, sino al aire mismo. Diles que el maná del desierto no fue dado para entretenerse. Fue dado para sobrevivir y vino con instrucciones. Lo que doy ahora, lo doy por su despertar. El pez siguió cayendo durante varios minutos, luego se detuvo. La calle relucía con escamas húmedas. La gente estaba de pie en grupos, hablando entre sí. Algunos se rieron, otros negaron con la cabeza y se marcharon. El pastor se arrodilló en la calle, con la Biblia a su lado, las manos abiertas como si recibiera algo invisible. Miré a Jesús. ¿Es esto solo para ellos o para toda la nación? Para todos, dijo. A menudo empiezo por los pueblos pequeños, porque allí los corazones aún perciben la tierra y el cielo, pero el mensaje se difundirá si lo llevan. Y si no, las señales se harán más fuertes. Nos elevamos de nuevo hacia el cielo, dejando atrás las calles húmedas. Las nubes se abrieron, revelando un sol que parecía más nítido que antes. Comprendí que lo que acababa de presenciar era más que un extraño fenómeno meteorológico. Era una pregunta que se planteaba a todo el que lo veía: ¿me notarás o me justificarás? A medida que avanzábamos, sentí la gravedad de sus palabras asentarse en mí. No eran maravillas del azar. Eran invitaciones, y cada invitación requería una respuesta. Si has seguido mi camino hasta ahora, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. Suscríbete para escuchar la siguiente parte y ayuda a difundir este testimonio para que más corazones se conmuevan hacia la verdad. Viajamos hacia el oeste en silencio,
El aire a nuestro alrededor se enfriaba a medida que el paisaje cambiaba de tierras de cultivo planas a extensiones desérticas. El horizonte se extendía interminablemente. Sin embargo, algo en él parecía inestable, como una respiración contenida demasiado tiempo. Disminuimos la velocidad sobre una extensión de tierra árida en Arizona. Desde arriba parecía tierra seca común y corriente, con maleza dispersa y pequeñas crestas talladas por el tiempo. Pero entonces lo vi. A lo lejos flotaba una enorme nube, luminosa desde dentro. Brillaba con una luz carmesí intensa, latiendo débilmente como el latido de un corazón. El sol se ponía a lo lejos, pero no era un reflejo. La gente de abajo también lo notó. Los vehículos se detuvieron a un lado de la carretera. Las puertas se abrieron. Las familias salieron, protegiéndose los ojos, levantaron los teléfonos, dispararon las cámaras, pero nadie se acercó. Era hermoso de una manera que inquietaba el alma, como si algo sagrado o peligroso se acercara. Me volví hacia Jesús. ¿Qué es?, pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Miró la nube con una expresión que no pude descifrar, ni alarma ni deleite, sino algo más profundo. Una advertencia, dijo, escrita en el cielo antes del anochecer. La nube se movió al descender. Vi hebras de luz arremolinándose en su interior, casi como fuego vivo. Entonces, sin hacer ruido, lanzó un único rayo de luz carmesí hacia abajo. No tocó el suelo. Quedó suspendido en el aire un instante antes de disolverse. Y en ese silencio escuché, no con mis oídos, sino en mi espíritu, un verso que había leído años atrás, pero nunca había entendido. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. ¿Es esta la luna en sangre?, susurré. Jesús negó levemente con la cabeza. Todavía no, pero es una sombra de lo que viene. Nos dirigimos hacia un pequeño grupo de personas junto a un camión. Un hombre miraba hacia arriba con los ojos muy abiertos, sus labios moviéndose en lo que parecía una oración. A su lado, una mujer más joven temblaba, con el teléfono aún en la mano, pero olvidado. Pude ver su espíritu luchando contra el miedo por un lado, la incertidumbre por el otro. Jesús se volvió hacia mí. ¿Lo ves? Las señales no se dan para satisfacer la curiosidad, sino para incitar al arrepentimiento. Pero muchos solo buscan la señal, nunca a quien la envió. Mientras hablaba, sentí una opresión en el pecho. ¿Cuántas veces en mi vida pedí señales, pero ignoré la voz silenciosa que las seguía? Pensé en momentos que descarté como coincidencias, cosas que podrían haber sido la intervención de Dios, solo para que yo me alejara. La nube roja comenzó a desvanecerse, su brillo se atenuó en el cielo que se oscurecía. Algunos se quedaron esperando que volviera. Otros volvieron a subir a sus coches, meneando la cabeza, convencidos de que se trataba de algún extraño fenómeno meteorológico. Pero yo sabía que se equivocaban. Sentía en lo más profundo de mi ser que acababa de presenciar algo sagrado, un atisbo de una advertencia demasiado vasta para la explicación humana. Jesús habló de nuevo, sus palabras cargaban con el peso de la eternidad. El cielo dirá la verdad cuando los hombres no. Y cuando llegue ese día, nadie podrá decir que no fue advertido. Sentí que el aire se enfriaba al caer la noche sobre el desierto. Empezamos a ascender de nuevo, hacia el siguiente lugar que quería mostrarme. Pero al irnos, miré hacia atrás una última vez. El horizonte estaba oscuro ahora, pero casi podía ver un tenue resplandor persistente donde había estado la nube, como una brasa que se negaba a extinguirse. En ese momento, comprendí algo que nunca antes había captado. Las advertencias de Dios no tienen como objetivo aterrorizar a quienes le pertenecen. Su propósito es preparar, despertar, separar los corazones que confiarán en el de los que se endurecerán. Nos elevamos en la noche, y las estrellas brillaron claras e innumerables. Pero mi mente seguía fija en esa nube roja y ardiente, y en la pregunta tácita que contenía. ¿Cuántos verán y aún así se alejarán?
La noche cubría el desierto mientras ascendíamos. Las estrellas brillaban nítidas en el cielo frío, pero mis pensamientos seguían fijos en la nube roja. Jesús giró hacia el este, y en un instante el desierto dio paso a una ciudad de mármol y cristal. Nos abrimos paso entre las paredes como si estuvieran empañadas y entramos en una habitación silenciosa. Las pesadas cortinas estaban corridas. Una lámpara ardía sobre un escritorio. La habitación no era grandiosa, solo solemne, como si hubiera estado esperando una larga conversación. Un hombre estaba arrodillado sobre la alfombra con la cabeza gacha. Lo reconocí al instante. Era Donald Trump. No hablaba para una cámara. No estaba en un mitin. Estaba solo, y el peso sobre sus hombros era visible. Sus manos temblaban levemente. Una Biblia estaba abierta a su lado. Las páginas susurraban en el aire desde un respiradero que se encendía y apagaba, y cada respiración parecía costar esfuerzo. Me sentí incómodo, como un intruso parado en una puerta a la que no tenía derecho a entrar. Pero Jesús no apartó la mirada. Su rostro reflejaba la misma mezcla de dolor y determinación que había visto en Texas. El hombre susurró una oración tan suave que apenas pude oírla. No era refinada. No era política. Sonaba como un padre pidiendo ayuda que no sabía cómo nombrar. Pidió fuerza. Pidió protección para su familia. Pidió sabiduría para elegir en qué voz confiar. Luego guardó silencio. Sentí una tormenta de pensamientos tras ese silencio, de esos que no se pueden expresar con palabras. Unas sombras se agitaban en los bordes de la habitación. Las vi como delgadas figuras en el rabillo del ojo. Se acercaron y respiraron cerca de su oído. Sus palabras eran promesas y amenazas en el mismo tono. Toma el atajo. Ataca primero. Confía en la mano fuerte. No admitas debilidad. Cada susurro se aferraba al corazón y luego lo apretaba. La luz también se movía. La vi como el resplandor de la mañana tras una cortina cerrada. Los ángeles estaban cerca, pero no se vieron obligados a obedecerlo. Fueron pacientes. Esperaron el permiso que solo la oración otorga. Cada vez que el hombre alzaba la vista hacia la Biblia abierta, la luz se intensificaba. Cada vez que se volvía hacia las sombras, la luz se atenuaba, pero no se iba. Me volví hacia Jesús. ¿Puedes usar a un hombre tan imperfecto?, pregunté. ¿Puede alguno de nosotros soportar esto sin quebrantarse?, respondió con firmeza serena. Uso vasos dispuestos. También uso vasos renuentes. Me sirvo de reyes y pastores, profetas y pescadores, incluso de quienes se me oponen, para cumplir lo que he dicho. No confundan la utilidad con la santidad, ni piensen que un líder humano puede ejercer el papel de salvador. Una nación tropieza si adora a un hombre. Se derrumba si desprecia la imagen de Dios en un hombre. Oren por los líderes. No se inclinen ante ellos. La sala se transformó. Vi pantallas iluminarse en ciudades lejanas. Vi titulares en letras grandes. Vi parqués y teléfonos parpadeando con alertas. Un evento estalló como una bengala en las noticias. Al principio, no pude distinguir su forma. Luego lo comprendí. Fue una revelación. No fue un disparo ni una caída. Fue luz que se filtró en habitaciones ocultas. Aparecieron documentos. Voces que habían estado silenciadas comenzaron a hablar. Una red, como raíces bajo un árbol podrido, se hizo visible. Algunas raíces se retorcieron hacia una parte, otras hacia la otra. Muchos se envolvieron en el dinero con miedo, no con verdad. La multitud se reunió. Algunos vitorearon como si un rival hubiera sido derrotado. Otros se enfurecieron como si les hubieran robado algo sagrado. Vi ventanas romperse. Vi manos alzadas en oración en las mismas calles donde se alzaban los puños.
Sentí el pulso de la nación acelerarse y luego flaquear como un corazón que se acelera. Jesús habló de nuevo. La exposición es misericordia antes del juicio, pero la exposición también pone a prueba los corazones. Pronto oirás a muchos decir que defienden la verdad. Observa cómo tratan a sus enemigos. Observa si se arrepienten cuando la luz revela sus propias manchas. Observa si la Iglesia prefiere el poder a la pureza. Si mi pueblo habla con rabia en lugar de con lágrimas, fracasará en su prueba. Estábamos de vuelta en la habitación silenciosa. El hombre se levantó y se paró ante el escritorio. Puso la mano sobre la Biblia y luego la retiró como si el contacto le hubiera quemado limpiamente. Parecía mayor que cuando se arrodilló. Hubo humildad en su rostro por un instante, una humildad que quería quedarse, y sin embargo, se vería desafiada en cuanto se abrieran las puertas y se oyeran las voces. Sentí que una pregunta me asaltaba. Señor, ¿qué le diría si te escuchara? Jesús levantó la mano. La luz de la lámpara se intensificó y la habitación se llenó de un silencio que parecía una orden. Dile que tema a Dios más que a las urnas. Dile que elija consejeros que teman a Dios más que perder el acceso. Dile que cumpla su palabra, que ame la misericordia, que perdone con prontitud, que proteja a los vulnerables, a los no nacidos y a los ancianos, a los pobres y a los extranjeros. Dile que se humille, y le daré sabiduría para el camino que no ve. ¿Puede oír esto de mí?, pregunté. No soy nadie. Puede oírlo si oras. Jesús dijo, enviaré voces cerca de él. Ora para que sean valientes y limpias. Ora para que las distinga de los aduladores. Ora lo mismo por cada líder de tu tierra. Las paredes de la habitación se volvieron transparentes, y vi un mapa extendido sobre la nación como una piel viva. Una línea se trazaba desde el Golfo hasta los Grandes Lagos. La misma línea que había visto en un sueño. A un lado, luz. Al otro, sombra. La línea no solo atravesaba ciudades y campos. Atravesaba iglesias. Atravesaba mesas. Me atravesó el pecho. Jesús señaló el centro del mapa. La cruz brillaba allí. Madera sencilla y luz constante. Dijo, esta será la señal que permanecerá cuando caiga toda bandera. Diles que la cruz debe ser su mensaje, no una bandera, ni un rostro, ni una fiesta. Solo la cruz. Asentí, y el miedo se mezcló con la paz. Decir la verdad en días como estos costaría algo, pero negarse costaría más. Pensé en amigos de ambos lados de cada discusión. Pensé en palabras que había lanzado como piedras. Pensé en oraciones que nunca había rezado. Jesús preguntó, ¿hablarán sin elegir un bando? ¿Y amarán a quienes lo eligen? ¿Bendecirán a quienes los maldicen? Buscarán a la única oveja entre la multitud que se burla de ustedes. Mi iglesia debe ser conocida por esto o no será conocida por nada. Mi voz era débil. Sí, Señor, ayúdame. La habitación se desvaneció. El mapa se disolvió. La noche se abrió bajo nosotros como un mar. Una puerta se formó delante, no de madera ni hierro, sino de una oscuridad tan completa que parecía sólida. Sentí un frío a mis pies. Jesús no se volvió. Dijo, has visto a un hombre bajo presión y a una nación bajo la luz. Ahora debes ver lo que le espera a cada alma que rechaza la luz. La puerta se abrió hacia adentro y un soplo de calor se elevó a nuestro encuentro. En el instante en que la puerta se abrió, una ola de calor me envolvió como un ser vivo. Se me pegó a la piel y me llenó los pulmones con un olor a quemado sin fin. No era el calor de un desierto ni el ardor de un incendio forestal. Era el calor de la desesperación hecho tangible, presionando desde todas direcciones. Mi cuerpo, aunque sabía que ya no tenía carne, sentía como si no pudiera respirar. Avanzamos, y el suelo bajo nuestros pies no era firme. Se movía como si caminara sobre brasas que nunca se enfriaban.
La oscuridad allí no era simplemente la ausencia de luz. Era una presencia densa y sabia. Presionaba mis pensamientos, susurrándome que la esperanza era una mentira, que el amor era un recuerdo, que me habían olvidado. Aunque caminaba junto a Jesús, sentía la fuerza de esa desesperanza arañándome el corazón. El aire temblaba con gritos. Algunos eran agudos y penetrantes. Otros, bajos e interminables, como un viento incesante. Formas se movían en la penumbra. Al principio pensé que eran sombras, pero luego vi rostros distorsionados, desgarrados por una agonía inimaginable. Tenían los ojos abiertos, no solo de dolor, sino del horror de recordar cada oportunidad que se les había dado para recurrir a Dios. Pronunciaban nombres, suplicaban una segunda oportunidad, extendían los brazos como si pudieran trepar hacia nosotros, pero cada movimiento solo los hundía más en el lugar que habían elegido. Pasamos junto a un hombre arrodillado en la ceniza, con la cabeza entre las manos. Llevaba el traje de un hombre de negocios, pero estaba quemado y roto. Alrededor de su cuello colgaba una cadena de oro, derretida y retorcida. Su voz se alzó en un cántico entrecortado. Estaba demasiado ocupado. Estaba demasiado ocupado. Una y otra vez, la misma confesión, la misma comprensión, demasiado tarde. Jesús no se inmutó. Su voz se alzó sobre los llantos, firme pero dolorosa. El infierno no es un lugar que yo hice para el hombre. Estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Pero quienes rechazan mi misericordia eligen seguirlo hasta aquí. Este es el final de un camino sembrado de orgullo, avaricia e incredulidad. Comienza tan sutilmente que pocos ven a dónde conduce hasta que es demasiado tarde. Más adelante, vi a una joven acurrucada en el suelo. Se mecía, aferrándose a algo invisible. Al acercarme, lo comprendí. Era el recuerdo de la vida que había amado más que a Dios. Cada imagen se reproducía en su mente como una película que no podía detener, fama, aplausos y la risa vacía de quienes la habían olvidado hacía tiempo. Se aferró a ello incluso cuando la quemaba por dentro. Aparté la vista. Señor, susurré, ¿por qué me muestras esto? Apenas lo soporto. Porque debes advertirles, dijo. Muchos creen que pueden vivir sin mí y aún así encontrar paz después de la muerte. Creen que mi amor excusará la rebelión sin arrepentimiento. Pero el amor no borra la justicia. La cumple. No forzaré mi presencia a quienes me rechazan. Pero aparte de mí, solo existe esto. Llegamos a un abismo que abría el suelo como una herida abierta. Abajo, el fuego ardía sin combustible, sus llamas de un color pálido y enfermizo. Las figuras caían en él como atraídas por un peso invisible. Nadie las empujaba. Simplemente se dejaban llevar por sus propios deseos hasta que se desplomaron. En el momento en que desaparecieron entre las llamas, el sonido de sus voces se alzó como una tormenta. Al otro lado del abismo, vi figuras que reconocí, rostros de la historia. Líderes que habían forjado naciones, artistas que habían forjado culturas. Ninguno de ellos tenía el poder que antaño ostentaban. Allí eran iguales, despojados de la verdad de sus decisiones. Algunos aún maldecían a Dios. Otros susurraban oraciones, pero sus palabras se desvanecían en el aire como humo inerte. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de fuego y lágrimas. Morí para salvarlos de esto. Por eso soporté la cruz, por eso cargué con su pecado. Pero la salvación debe recibirse. No puede ser robado en el último aliento sin rendición. Debes decirles que el infierno no es un cuento para asustar a los niños. Es real y muchos caminan hacia él con sonrisas confiadas. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Si pudieran ver esto, Señor, nadie lo elegiría. Si lo ven, respondió, en las advertencias que he dado, en la convicción de mi espíritu, en el testimonio de mi pueblo. Pero el Dios de este mundo les ciega los ojos, y aman la oscuridad más que la luz.
Por eso envío voces como la tuya para clamar ante el abismo. Un rugido surgió de lo profundo del abismo. Un sonido tan inmenso que pareció estremecer el aire. Jesús me tomó de la mano. Ya has visto suficiente. Hay más que debo mostrarte, pero nos iremos de aquí ahora. Nos giramos y la puerta por la que habíamos entrado reapareció, distante pero brillando tenuemente con la promesa de luz. Mientras nos acercábamos, los gritos del infierno nos seguían, resonando en mi mente como una campana que sabía que nunca podría olvidar. Comprendí entonces que esta visión no era solo para mí. Era una carga que llevaría hasta mi último aliento. Un mensaje que exigiría ser pronunciado, lo recibiera el mundo o no. Al cruzar la puerta, el calor se desvaneció, reemplazado por una brisa fresca y el aroma del agua viva. Respiré hondo, pero sentía un gran pesar. Había recorrido el valle de la separación eterna, y nada en mi vida volvería a parecerme trivial. Un aire fresco nos recibió al cerrarse la puerta de la oscuridad. El calor se desvaneció como un manto pesado. Más adelante, la luz fluía como un río sobre una tierra inconmensurable. El color se movía sin aspereza. La paz lo impregnaba todo como si nada en la creación se hubiera roto jamás. El suelo brillaba como el cristal, y sin embargo, se sentía cálido y vivo bajo mis pasos. No me sentía pequeño allí. Me sentía conocido. La música se elevaba desde todas partes. No era una actuación. Era una conversación de alabanza. Cada verso respondía a otro, como familias saludándose en una larga mesa. Podía seguirla sin esfuerzo. Nada en mí se resistía. La alegría no se esforzaba por ser feliz. Simplemente era. Una puerta se alzaba ante nosotros, tejida de luz y humildad. Más allá, percibí una ciudad, firme, con propósito y sin ruido. Aquí, los hogares no eran trofeos. Eran promesas cumplidas. El trabajo no era fatiga. Era la adoración que bendecía a otros. Un hombre salió del portón. Lo reconocí al instante. Mi abuelo parecía joven y de mirada clara. El dolor que había marcado sus últimos años en la tierra había desaparecido. Me tomó de las manos y sonrió como un amanecer. No me regañó. No me aduló. Habló con suavidad. Le preguntamos y él escuchó, no desperdicies lo que él te da. Otros se acercaron, rostros que amaba, rostros que solo había visto en viejas fotos familiares. No había celos entre ellos. Cada rostro reflejaba la misma luz y, sin embargo, seguía siendo el mismo. Comprendí que el cielo no borra quiénes somos. Completa quienes estamos destinados a ser. Jesús estaba a mi lado. Su presencia era el centro de la ciudad. Supe al instante que el cielo sin él no sería cielo en absoluto. Miró hacia la puerta y luego hacia la tierra. Su voz era suave y firme. Esto está preparado para quienes me aman, no para los dignos, porque nadie lo es. Para los perdonados que vienen como niños y dejan atrás su orgullo, recordando cada misericordia silenciosa, guardando cada lágrima. Diles que nada de lo dado con amor se pierde. Nos elevamos a una altura y un velo se descorrió. El tiempo se abrió como un tapiz. Vi hilos de oración cruzando océanos y años. Donde la humildad y la confesión se unieron, la tela se iluminó y se mantuvo. Donde se asentó el orgullo, la tela se adelgazó hasta rasgarse. Mi nación surgió. La luz pulsó sobre las casas donde la gente se arrepintió en secreto. No fue una tristeza fingida. Fue una transformación real. Los pastores liberaron la necesidad de ser admirados. Los miembros hicieron las paces entre sí. En esos lugares, la tormenta seguía azotando, pero pasó y no causó ruina. En otros lugares, la ira se extendía y se invocaba con muchos nombres justos. En algunos corazones, era un dolor sincero. En otros, era un viejo ídolo con una túnica nueva.
La prueba era simple. ¿Podrían bendecir a quienes estaban del otro lado? Si no, la luz se apagaba. Vi líderes ascender y caer. Algunos se humillaron y se volvieron útiles. Otros se endurecieron y se convirtieron en una advertencia. Volví a ver a Trump, más pequeño contra un lienzo más amplio. Se encontraba en una encrucijada del Consejo. Voces limpias lo impulsaron hacia la luz. Los aduladores lo llevaron hacia el camino rápido. Comprendí que el eje de la misericordia en una nación no es un solo cargo. Es la obediencia de la Iglesia al Señor. Reclama. Jesús habló y la visión se afianzó. Diles que su esperanza reside en una persona, no en una plataforma. Buscad la justicia con manos limpias. Amad la misericordia más que la victoria. Andad humildemente con Dios. Si hacen esto, hasta las pérdidas sembrarán semillas. Si se niegan, hasta los vientos se convertirán en trampas. Desde la ciudad, un coro se elevó como el amanecer. Llamó a los cansados. Llamó a los orgullosos. Llamó a los que habían tardado. Mi corazón se inclinó hacia la puerta. Pero Jesús se volvió hacia mí. Debes regresar. Las señales no son para entretener. Son para despertar. Algunos se burlarán, unos pocos oirán. Habla por los pocos, y yo los convertiré en muchos. Me puso la mano en la frente. Una paz como agua cristalina me inundó. La escena se acomodó. La música nos siguió al girar. La luz creció hasta que todo lo demás se desvaneció, y caí hacia el mundo de abajo con un nuevo peso que sentí como una llamada. El peso de su mano se alivió, de repente, el calor del cielo dio paso al aire frío del mundo. Mi pecho se agitó y mis ojos se abrieron a la tenue luz de la habitación donde yacía mi cuerpo. Oí voces urgentes y temblorosas. Mi propio latido regresó como un tambor. Cada latido, un recordatorio de que mi tiempo aún no había terminado. Me quedé quieto un buen rato, repasando las visiones en mi mente. La espiral de luz sobre los cielos, la tierra abriéndose en señal de advertencia, las aguas adquiriendo colores extraños, los rostros en el cielo, el clamor de Jesús pidiendo que una nación regresara a él. No eran maravillas fortuitas. Eran una secuencia de señales, una última llamada de atención antes de tormentas que ningún líder puede controlar. Comprendí algo que había pasado por alto toda mi vida. La fe no se trata de ser parte de una religión, un partido o un movimiento. La fe se trata de conocer a aquel que sostiene la vida misma. Jesús no es una idea con la que uno se pueda estar de acuerdo. Él es el Rey viviente que regresará y cada alma lo verá. Durante días después de mi regreso, lloré. No porque hubiera visto el infierno y el cielo, sino porque me di cuenta de lo cerca que están muchos de la eternidad sin él. Algunos verán las señales y se encogerán de hombros. Otros lucharán por ellas. Pero unos pocos caerán de rodillas y se rendirán. Esos pocos brillarán más que cualquier victoria política. Y serán la razón por la que la misericordia aún se extiende sobre nuestra tierra. Si escuchas esto, te lo ruego, no esperes. Arrepiéntete. Perdona. Vuelve tu corazón hacia Jesús mientras la puerta de la misericordia aún esté abierta. Cuando Él te llame, nada más importará. Y si esta historia te ha conmovido, suscríbete, comparte tu opinión en los comentarios y cuéntaselo a otros. El tiempo es más corto de lo que pensamos, y las señales ya están aquí.